Cordial saludo. Mi nombre es María Nieves Hernández, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú, y en esta oportunidad les voy a exponer un tema de teoría general de las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones. Dentro de los puntos a tratar en esta exposición encontramos el concepto, forma de cumplimiento, extinción de la obligación, cumplimiento de las obligaciones, el dolo, la culpa, la mora, mora del deudor y mora del acreedor, entre otros. Primeramente comenzaré diciéndoles que el cumplimiento de las obligaciones es la realización efectiva de la prestación debida, por eso es la causa más normal de extinción de las obligaciones, porque solo ella se adecua perfectamente a la dinámica de la obligación que nace para ser cumplida. Esto se encuentra tipificado en los artículos 1264 y 1272 del Código Civil venezolano. Dentro de las formas de cumplimiento encontramos el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso. Formas básicas del cumplimiento de una obligación. En este sentido tenemos el cumplimiento en especie, que consiste en la ejecución de la obligación tal como fue contraída. El cumplimiento por equivalente, este consiste en el pago de los daños y perjuicios causados al acreedor por el no cumplimiento en especie. Dentro de las formas generales del cumplimiento de las obligaciones, nos encontramos desde el punto de vista de la ejecución de la prestación, tal como se contrajo, tenemos entonces el cumplimiento o ejecución en especie y el cumplimiento por equivalente. Desde el punto de vista de la voluntariedad en el cumplimiento, encontramos el cumplimiento voluntario, y desde el punto de vista de las personas que ejecutan la obligación, nos encontramos el cumplimiento directo o ejecución directa, que es el realizado por la persona del deudor. El cumplimiento indirecto o ejecución indirecta es aquella que es realizada por una persona o medios distintos al deudor que lo contrajo. Otro punto importante a tratar es el referido a los efectos del cumplimiento de la obligación. En este tema encontramos la extinción de la obligación. Primero, la liberación del deudor, el cual queda liberado de la obligación asumida. Y otra, la extinción de las acciones del acreedor, que se encuentra tipificado en el artículo 1282 del Código Civil. Dentro del cumplimiento de las obligaciones tenemos que es la inejecución de la misma, que puede ser total o parcial, permanente o temporal, debido a hechos imputables al deudor, a causas extrañas no imputables a él. En las formas generales del incumplimiento nos encontramos varias divisiones. Según su naturaleza propia, encontramos total o parcial. La total, que supone la ejecución absoluta de obligación y es el cumplimiento por excelencia. Y la parcial, que es la ejecución en parte de la obligación. Aquí produce efectos según la magnitud del mismo y corresponde al juez determinar la gravedad y calificar sus supuestos. Según su duración, aquí nos encontramos con permanente o definitivo y temporal. En el caso de las permanentes o definitivos, es el que consiste en la inejecución definitiva de la obligación, es permanente e inmutable. En el caso de las temporales, es considerada como un retardo en la ejecución de la obligación. Aquí el deudor no ha cumplido, pero lo hará en fecha posterior. Según las causas que lo originen, tenemos el incumplimiento involuntario e incumplimiento voluntario. En el primer caso, encontramos que es la inejecución de la obligación por hechos, obstáculos o causas sobrevenidas después del nacimiento de la obligación y no dependen de la voluntad del deudor, por tanto no se pueden imputar. En el caso del incumplimiento voluntario, también denominado culposo, es la inejecución de la obligación motivado a causas imputables al deudor. Todo esto se encuentra tipificado en el artículo 1271 del Código Civil. En cuanto al incumplimiento culposo, viene dado por el dolo y por lo tanto la culpa es imputable al deudor. Dentro de los elementos del incumplimiento nos encontramos objetiva y subjetiva. En el primer caso es la inejecución total de la obligación y en el caso de la subjetiva, la culpa, la violación a una obligación preexistente. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con la mora, que no es más que el retraso en el cumplimiento de una obligación o deber.
Dentro de las causas del incumplimiento nos encontramos causas no imputables, en el caso fortuito o fuerza mayor, según lo estipula el artículo 1272 del Código Civil. ¿Qué es un caso fortuito? Bueno, aquí es aquel acontecimiento extraño a la voluntad del deudor que no ha podido preverse o que está previsto o no ha podido evitarse. Un ejemplo de ello es en el caso de un accidente de tránsito, su causa sería la muerte. En el caso de la fuerza mayor es el hecho que, si bien resulta previsible, es imposible evitarlo. Un ejemplo de ello es una inundación por lluvias que causa pérdidas materiales. En el caso de las causas imputables encontramos el dolo y la culpa. El dolo no es más que cuando una persona actúa de mala fe perjudicando a la otra. Es una actitud voluntaria y maliciosa de parte del obligado con el propósito o la intención de no cumplir con la obligación, provocando un daño a la otra parte. La culpa, por su parte, es un hecho u omisión imputable al deudor, pero sin que éste haya tenido la intención de causar un daño o perjudicar al acreedor. En el caso de las formas de culpa, nos encontramos la negligencia, que es el descuido en el actuar, la imprudencia, que es el olvido de las precauciones, la impericia, que es la falta de práctica, de experiencia y habilidad, y la inobservancia, que es la omisión al cumplir los deberes impuestos por los reglamentos. Dentro de la clasificación de la culpa nos encontramos a la culpa grave, que consiste en la negligencia en su máxima expresión al no tomar las más elementales precauciones. En el caso de la culpa leve, consiste en la conducta del deudor al no comportarse con la debida diligencia, y en el caso de la culpa levísima, es cuando el deudor se comporta como un buen padre de familia y está superior a él, pero existe un acontecimiento externo que le impide cumplir con la obligación. En cuanto a la mora, tenemos que es el incumplimiento doloso o culpable del deudor a su debido tiempo o la no aceptación de la prestación que constituye el objeto de la obligación por parte del acreedor. Dentro de las clases de la mora nos encontramos que, según los sujetos de la obligación, tenemos la mora accipiendi, que es la mora del acreedor, y la mora solvendi, que es la mora del deudor. En cuanto a la mora del deudor, es el retraso doloso o al menos culpable por parte del deudor en el incumplimiento de la obligación a su debido tiempo y lugar. Aquí nos encontramos unos requisitos, que es el derecho de crédito cuando fuese válido conforme a la ley, que exista una acción civil para poder reclamar el cumplimiento del deudor, que la obligación fuese de plazo vencido y que el deudor haya sido notificado por el acreedor a su debido tiempo. En cuanto a los efectos, tenemos que cuando la cosa debida es un cuerpo cierto, se encuentra a riesgo del deudor desde el momento en que éste cae en mora. Si la deuda es una cantidad de dinero, el deudor debe desde el momento de la mora los intereses al tipo legal. La extinción, podemos hablar de este punto diciendo que cuando el deudor paga la mora, cuando las partes del común acuerdo así lo exigen, cuando el deudor realiza una oferta real de pago y el acreedor lo acepta, y cuando el acreedor dé una prórroga para el cumplimiento de la obligación. En cuanto a la mora del acreedor, es el retraso doloso o al menos culpable del acreedor al no aceptar por parte del deudor el cumplimiento de la obligación. Prosigamos con los requisitos. Aquí tenemos que el acreedor retarde por dolo o culpa injustamente la ejecución de la obligación, es decir, rechaza los ofrecimientos regulares de pago. Es preciso que se haya hecho ofrecimientos verdaderos y que puedan ser realizados por todas las personas que tengan derecho a pagar, hechos a quien es capaz de recibir el pago. En cuanto a los efectos, todos los riesgos corren por cuenta del acreedor. Debe reparar todos los daños y perjuicios que como consecuencia de la mora se le ocasionaron al deudor y paraliza automáticamente el pago de los intereses.
En cuanto a la extinción, cuando el acreedor está dispuesto a recibir el pago y cuando el acreedor y el deudor convienen en extinguir dicha mora. Esto es toda mi exposición. Buenas noches.